Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hablar de la última jornada de liga. El Barça 2, Real Sociedad 1, el Barça recibía a la Real Sociedad en su campo. Me parece que la Real Sociedad venía y está en un momento de forma bastante cuestionable, bastante bajo de rendimiento. Y bueno, en esencia es una Real Sociedad bastante distinta a la que normalmente el Barça se enfrenta, que es un equipo que suele ser más sólido, más propositivo, con mayor calidad técnica. Es un equipo que ha estado un poquito desvalijado en los últimos mercados de pase. Y bueno, aparte tuvo la salida de Alguacil, que es una baja sensible para la Real Sociedad. Y bueno, está todavía tratando de encontrar su camino. Y en ese momento que tiene la Real Sociedad, se enfrenta a un Barça que entre las noticias más destacadas de ese momento estaba que Lamine Yamal iba a volver a ver minutos, volvía a la convocatoria después de esa lesión que tuvo con la selección. Y bueno, me parece que es un partido de nuevo bastante decente del Barça. Creo que en el primer tiempo, como ya tenía que ir sin Joan García, pero además sin Rafinha, se las vio muy difícil para encontrar desborde, para encontrar pases por dentro. Rooney tuvo buenos minutos, me parece que lo hizo bien dentro de su papel. Lo que pasa es que Rooney pues no es ese jugador, digamos, de encarar y de desbordar y dar centros y inventarse muchas jugadas para él solo. Es un jugador más de espacios reducidos, que le gusta proteger más el balón, que de repente lo que le gusta es más construir y encontrar situaciones mucho más claras de gol. No es un jugador con ese desparpajo, con esa osadía, ese atrevimiento para generarse sus propias ocasiones. Yo creo que el Barça se resintió de eso bastante porque Rafinha es un jugador que encara mucho más y que va mucho más agresivo a buscar el gol. Y Lamine Yamal ni se diga lo que hace ese muchacho. Entonces creo que por ese lado se resintió bastante. Además estaba jugando Lewandowski, si mal no recuerdo, creo que fue el titular. Estaba jugando Rashford, por supuesto, que de nuevo le estaban haciendo unas atajadas que no tienen ningún sentido. Pero bueno, creo que dentro de lo que cabe el Barça estaba bien. De nuevo le tocó ir a remolque porque en una jugada un poquito aislada donde la Real Sociedad encontraba la profundidad a las espaldas del Barça, pues Barrenechea, que estaba jugando bastante bien, de lo poco rescatable junto a Remiro en la Real Sociedad, encuentra una buena oportunidad para desbordar y de hacer el pase de la muerte a Odriozola, que de hecho creo que es una jugada que se está repitiendo bastante, que le están convirtiendo al Barcelona. La típica jugada donde por un extremo que sea, encuentran la profundidad del tiempo y el espacio para hacer un pase de la muerte a otro jugador que por alguna razón no tiene ninguna marca encima y encuentra ese espacio solitario para marcar a placer. Creo que eso es una jugada en la que Flick debería como poner un poco más el ojo porque es la típica jugada que le están haciendo al Barça cuando le encuentra la espalda. Es difícil, por supuesto, por el estilo del Barça, pero algo debe de poder hacerse para evitar esas jugadas, creo yo. Pero bueno, el Barça igualmente estaba bastante propositivo, estaba en el campo de la Real Sociedad, pero ese gol, pues de nuevo lo ponía en esa situación de apuros, ¿no? Como estaba en el campo del Oviedo, de tener que remontar una y otra vez. Pero bueno, el Barça es un equipo que es muy solvente. El Barça, a diferencia del año pasado, de hecho estaba pensando que si nos ponemos a recordar en ese mes malo que tuvo el Barça la temporada pasada, donde Lamine Yamal casualmente estaba lesionado también, como de un mes estuvo lesionado, pues, pues si recuerdan, la mayoría de esos partidos los perdía el Barça o los empataba. Y de hecho, en este tramo, desde el parón de selecciones en el que no hemos podido contar con Yamal, se ha ganado todo lo que se ha jugado. Entonces me parece que el Barcelona está colectivamente mucho mejor. Sin embargo, igual adolece la baja también de Rafinha, sobre todo en ese partido contra la Real Sociedad. La Real Sociedad también ya no es de momento ese equipo propositivo, sino que sencillamente salió a Montjuic bueno, a tratar de aguantar el resultado, de aguantar lo que pudiese rescatar, de no recibir tantos goles, porque sencillamente ahorita la Real Sociedad no tiene esa capacidad para poder salir de los malos momentos en el terreno de juego y de poder generarse por su propia cuenta algo
de construir, digamos, de hacer buenas transiciones. En este caso lo hizo en una oportunidad que fue en el gol de Odriozola, pero más allá de eso, pues está bastante claro que el plan de partido tuvo que haber sido sencillamente poner muchos jugadores entre líneas, tratar de evitar que el Barça se sintiese cómodo en campo rival. Como que no tuvo nunca la intención de ir a disputarle la posesión al Barça. Y bueno, de igual forma, de nuevo encontraba el Barça unas pocas alternativas. De nuevo, Rashford también lo intentaba, pero faltaba ese punto de genialidad en el último toque para conseguir el gol. Hubo una jugada muy buena donde Frenkie de Jong filtra un pase aéreo a Koundé, que se interna en el área. De primeras hace un pase y entre la defensa se vuelven, como decimos acá, un 8, se vuelven un desorden y casi termina en un autogol porque Remiro pone la mano a un balón que rebota en un defensa de la Real Sociedad, iba adentro del arco. Y Remiro la saca, pero en el rebote le queda a Pedri, que le mete un fusilazo como puede y le pega en la cabeza, creo que a Lenormand. No, mentira, Lenormand ni siquiera está en... ¿Qué estoy diciendo yo? Lenormand ni siquiera sigue en la Real Sociedad, está en el Atlético de Madrid, pero bueno, que le pega incluso a Lenormand, no, a uno de los defensas de la Real Sociedad. ¿Qué episodio de Lenormand? Bueno, es que estuvo mucho tiempo ahí, pero bueno. No recuerdo cuál era el central que le pegó, pero le pegó uno de los centrales y la mandó para el tiro de esquina. El caso es que el Barça tuvo también algunas que otras jugadas con Rooney, que las centraba o que incluso buscaba el remate para él. Pero no, de nuevo, por más que Rooney intentase esas situaciones, pues no es ese jugador físico como para conseguir situaciones de tanta ventaja. Entonces, digamos que hacía lo que podía. Pero igualmente vale la pena como halagarle o reconocerle el esfuerzo que hizo, porque más allá de esas limitaciones físicas que tiene, genuinamente lo intentó y creo que lo intentó bastante bien. Tuvo la personalidad para encarar a los laterales y bueno, eso es algo que hay que aplaudirle, más allá de que al final se vaya sin una asistencia o sin un gol, porque es lo que el Barça de Flick necesita. Es decir, necesita jugadores que, pues bueno, que tengan esa personalidad para atreverse, para incluso ir más allá de sus propias capacidades, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que aplaudirle a Rooney, pero no, me parece que fue un partido decente del Barça. Obviamente tuvo que ir a remolque de nuevo, pero para el Barça ya esto es como costumbre, aunque una mala costumbre, pero una costumbre. El Barça no debería estar tantas veces en situaciones donde se pone debajo del marcador, pero bueno, eventualmente, justamente antes del fin de la primera mitad, el Barça consigue un córner y en ese córner, que no sé por qué, pero Rashford tiene un muy buen golpeo para los corners. De hecho es el que está centrando en esas oportunidades. Cosa extraña porque de hecho Rashford es de los jugadores más altos en el campo. Debería estar rematando de cabeza, pensaría uno, pero bueno, tiene buen golpeo y encuentra a Koundé en una defensa bastante pasiva de la Real Sociedad, de hecho en esa jugada. Que se le va muy bien y gana el primer palo y empata el partido justamente antes del descanso. Todavía el Barça no había sacado digamos, su carta trampa, ¿no? Que era Lamine Yamal. En el segundo tiempo, el Barça sigue básicamente con la misma tónica, podría decirse. Sigue sin encontrarse realmente bien para el último gesto, ¿no? Para la última jugada, la finalización. Y eventualmente, en el minuto 55, 56 por ahí, entra un tal Lamine Yamal por Rooney. Y tan solo entra, hace destrozos, hace primero una jugada que le gana unos metros al Barça, luego circula un poco más el balón, recibe de nuevo y sencillamente volvió loco a Sergio Gómez, desborda y le mete un centro a Lewandowski que esta vez no lo falla, lo ajusta demasiado, pega en el poste pero termina entrando igual y el Barça remonta el partido. Un partido que al Barça lo pone líder de la liga en solitario, por lo menos provisional. Obviamente porque no sabemos qué va a seguir pasando en las siguientes jornadas. El Madrid el siguiente partido contra el Villarreal lo juega primero que el Barça contra el Sevilla. Y bueno, pero lo ponía en solitario porque el sábado el Atlético de Madrid le endosó 5 al Real Madrid. Y bueno, con eso le terminó su
su racha invicta en la liga, de hecho iba a paso perfecto. Y bueno, el Barça termina remontando ese partido, tiene algunas ocasiones más, pero en fin, que el partido se vuelve en cierta forma monótono, no hay tantas cosas de las que hablar. El Barça no vuelve a tener tampoco oportunidades tan claras para marcar la diferencia. Podría destacarse un momento negativo del Barça, que es ya casi en los minutos finales. Bueno, de hecho sí, porque en esta misma jugada de la que les voy a hablar, hay una jugada que es muy a favor del Barça. Pero bueno, el caso es que Koundé estaba conduciendo en la mitad del arco, pero en la mitad del campo, hacia portería propia. Y estaba con Cubarsí. Y yo no sé qué le pasa a Koundé. Tiene esos momentos como de desconexión. Le pasó, por ejemplo, en aquel día contra, creo que era el Celta de Vigo, en Balaídos. Que no sé qué le pasa. Se pone como en piloto automático. Yo no sé si es que no sé qué le pasa. Pero como que se desconecta del partido. Como que se olvida del partido. Y pierde un balón que eventualmente termina en una situación bastante comprometida para el Barcelona. Creo que la Real Sociedad no resuelve bien esa jugada, porque era una jugada que mejor gestionada habría terminado en una oportunidad muy clara de gol. Pero bueno, en todo caso esa jugada la Real Sociedad termina con el Barça hundido y con Take Kubo rematando un balón básicamente a la L del arco. Y de hecho, a raíz de esa jugada, el rebote le queda al Barcelona para hacer una jugada de transición que termina en Lamine Yamal corriendo por la banda, porque la Real Sociedad había quedado completamente volcada arriba. Lamine Yamal se va por la banda, le pone un pase muy bueno con la pierna mala a Ferran Torres, que en vez de rematar, se la devuelve a Lewandowski, que está a básicamente arco solo contra el portero. Ninguno de los defensas está ahí para bloquearle el disparo. Y lo que hace es que la manda al poste también. Dos jugadas de poste en la misma acción, ¿no? En el mismo minuto. Y bueno, ahí es donde el Barça sí tuvo pues esa oportunidad bastante clara de expandirse en la ventaja. Pero no lo logra y bueno, el Barça termina ganando el partido. Un partido un poco más desabrido que los demás, sobre todo por las, digamos, carencias de el ataque, donde bueno, Lewandowski no se puede generar sus propias jugadas, donde Rooney pues estaba bastante limitado en ese aspecto. La Real Sociedad tenía un planteamiento mucho más reactivo que otra cosa. Y bueno, uno de esos partidos donde de repente el Barça no está tan brillante como en otros momentos, ¿no? Pero igual al fin y al cabo un partido que sigue en la línea de lo que se ha estado viendo y que al barcelonismo pues lo reconforta, ¿no? Porque es no bajar el nivel más allá de no tener un día tan lucido como otros. Entonces el Barça así se hacía con el liderato y ya ponía la mira en ese partido de entre semana de Champions contra el PSG. Recibía el PSG, iba sin Rafinha y sin Joan García y sin Valde, bueno, pero a Valde lo recuperaba y a Yamal también, sobre todo, que era lo más importante. Y bueno, amigos, creo que de momento no hay más nada que hablar sobre ese partido contra la Real Sociedad. Creo que es un partido, dentro de lo que cabe, bastante redondo para el Barça. Lo deja líder de la liga con la recuperación de Lamine Yamal. Y bueno, de nuevo, si les gustó, denle like y suscríbanse, comenten, que no me gustaría nada más que hablar con ustedes. Y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.